Hola, hola, sean todos bienvenidos al segundo día de nuestra Semana de la Moda aquí en el Interruptor de Vía X. Ayer tuvimos un programa espectacular, nos metimos en la cabeza de dos creativos, dos diseñadores y hoy día vamos a hablar del lado político de la moda. Porque la moda no solo representa el modo en el cual nos presentamos, como me acaban de definir hace unos minutos atrás, sino que también el vestuario forma parte muy importante de la economía de los países. Y hoy en día tenemos la fortuna de poder comprar ropa a un precio extremadamente barato, pero ¿cuál es el costo? El costo es que esta ropa se hace en países con dictaduras donde a la gente la encierran adentro de prácticamente una jaula y los militares con metralletas no los dejan salir hasta que produzcan la polera de la manera más barata posible. Esto no es una exageración, esto aparece en el libro Nólogo de Naomi Klein de hace 20 años atrás, y para profundizar más este tema, para ver cuál es el rol que cumple Chile dentro de esta estructura, tenemos a dos personas que se han dedicado a investigar este tema. Tenemos a Bárbara Pino, directora de Modus, Observatorio Sistema Moda, y académica de la Escuela de Diseño de la Universidad Diego Portales, y está también con nosotros Pablo Galaz, es publicista, fue parte de la Junta Directiva de Amnistía Internacional en Chile y ahora es director de Fashion Revolution. Muchas gracias por estar con nosotros. Un aplauso para ustedes. Pareciera, como yo les contaba en maquillaje, que este tema como de la moda o el vestuario a uno le parece tan lejano, ¿no? Le parece que es algo que le podría interesar solo a las fashion bloggers. Pero cuando uno se da cuenta, por ejemplo, aquí tengo otro dato que Tere en la investigación del programa, en el 2013 se derrumbó un edificio en Bangladesh. Murieron 1.133 hombres y mujeres que trabajaban en condiciones horrorosas, 2.500 heridos, 800 niños huérfanos. Yo la primera pregunta que les quiero hacer como para meter miedo. ¿Qué es lo más terrible que tú has tenido que escuchar respecto de cómo nosotros hemos externalizado esta manera de hacer la ropa y cuáles son las consecuencias? Yo creo que hay dos temas complejos. Uno, el enterarte de que sucede algo que a ti en tu foro interno te parece terrible. Y el otro es que haya gente que después de enterarse no haga nada por eso. Lo más terrible que a mí me llega mucho es el tema de trata de personas. El hecho de que existe una industria paralela en la industria de la moda donde se crean, incluso se han creado paraísos fiscales para poner talleres o fábricas donde hay personas que están en contra de su voluntad muchas veces o en condiciones que fueron engañadas, o sea, condiciones que le dijeron que iban a haber de laborales y nunca fue así. Y lo más reciente en Corea del Norte, hoy día la crisis es tan grande económica que están exportando trabajadores coreanos de Corea del Norte a distintos países amigos y les quitan el 80% del sueldo. O sea, ellos tienen que pagarle al Estado coreano el 80% del sueldo y viven bajo condiciones de esclavitud, básicamente. ¡Wow! Y todo eso para que nosotros podamos tener una polera que tampoco es tan buena a la larga, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Ese es el otro problema. ¿Qué es lo que has escuchado? Bueno, tú eres un amante de la moda, viajas entre Milán, acá, has trabajado con la Cámara de Comercio de Milán. ¿Qué es lo más duro que tú has tenido que escuchar? Mira, a mí lo que más me sorprende, la verdad, así como porque historias hay miles. A mí lo que más me sorprende y que creo que es la disyuntiva, y es como la gran pregunta que nosotros tenemos, es como hace 40 años, 20 años, mi papá, por ejemplo, me contaba que había gente sin zapatos. ¿Ya? Es decir, había gente sin zapatos y que pasaba frío en las calles. Y ese era lo que se vivía 30 o 40 años atrás, o más, por ejemplo, pero tampoco un siglo atrás. Entonces, o sea, yo creo que varios teníamos los papás que el domingo nos decían, y nosotros que teníamos que poner un cartón en los zapatos y ustedes malagradecidos. Absolutamente. Sí. Entonces yo creo que hoy por hoy uno no ve eso. ¿Ya? Entonces la calidad de la vida de una cierta cantidad de personas se ha mejorado incluso como en el tema del vestuario. Eso a un costo que no es menor. Y yo creo que eso es lo que a mí de verdad me impresiona, que eso de alguna forma está provocando esto que contabas tú, el tema de la industria, Rana, lo que contabas en Corea, etcétera. Entonces yo creo que de alguna forma es como darse cuenta de los costos que esta
el subir la calidad de la vida de un cierto colchón de gente también está provocando y el impacto que está teniendo en términos ambientales y en términos personales con todas estas personas que de alguna forma, como decías bien tú, viven esclavizadas. Y no solamente las personas esclavizadas, sino que también el impacto sobre el medio ambiente está siendo súper alto también. Ahora, ¿somos nosotros los consumidores los responsables? Esta es una pregunta que suena de perogrullo, pero también porque lo que digo yo es como si dejo de comprar esa ropa, termino afectando, por ejemplo, el trabajo de estas personas y también finalmente alguien del primer mundo que pertenece a una clase trabajadora de menos recursos no va a dejar de comprarse un blue jean barato a la larga. ¿Cómo puedo decirle yo a alguien que tiene un sueldo súper pequeño y decirle, pero ¿cómo vas a comprar eso? Y dice, me tengo que vestir, ¿cachai? Tengo que ir a trabajar, quiero verme presentable para una entrevista. Sí, en el documental True Cost hay una declaración donde, no me recuerdo este nombre, yo tengo muy mala memoria para los nombres, pero... hay una declaración de una activista que de hecho colabora con Fashion Revolution de la moda, que dice, el modelo nos quiere hacer sentir de que somos ricos porque tenemos más ropa, pero en realidad nos vuelven más pobres porque nos contaminamos mucho más, hacemos que otras personas trabajen en condiciones miserables. Mucha gente dice, ya, pero es que si no hacen eso, ¿en qué otra cosa van a trabajar? No se trata de terminar con el sistema, y esto es una de lo que conversaba antes de la oración contigo, una de las características de Fashion Revolution es que nosotros promovemos modificar la industria para reducir su impacto en todo sentido, ambiental, tanto como humano, laboral. Y eso sí o sí significa trabajar con la gente que hay hoy día viviendo esas circunstancias. Entonces... Pero ¿cómo podemos trabajar con una empresa? Porque a la larga el truco es que supongamos que yo soy el dueño de Almacenes Villota. Entonces yo quiero mandar a hacer unos hot pants de lycra y finalmente contrato una diseñadora y digo, ya, los voy a mandar a hacer a México, pero de México, sin contarme, los mandan a hacer a China, y de China, sin contar, los mandan a hacer al Cairo, y en el Cairo finalmente les tiran a robar a los cabros para que se peleen por los granos en el suelo. ¿Cómo puedo trabajar yo porque parte de lo que dice Naomi Klein en No Logo es que el secreto está en que nadie sepa dónde está mi fábrica ultra barata, porque la competencia no quiere... ¿Cómo? No puedes mejorar lo que no conoces. Ese es el punto. Y es el foco de nuestra campaña. Nuestra campaña, y de hecho nosotros le pedimos a la gente que haga un pequeño esfuerzo para que esto cambie, y hemos tenido formidables resultados, sobre todo este año. Diciendo a la gente, da vuelta tu camiseta o tu camisa, muestra la etiqueta, contáctate con las redes sociales de esa campaña, de esa marca, y pregúntale quién hizo mi ropa, pero quién realmente está detrás de la ropa, no la marca, sino que los talleres. Y a partir de eso, esperar una respuesta y también cuestionar la relación que la marca tiene con ese usuario. Porque las marcas se dirigen a usuarios de manera masiva. Pero si yo le hago una pregunta a la marca, ¿la marca me da alguna importancia o no? Y esto permite hacer eso. De hecho, sucedió el primer año que cuando hicimos la campaña, una marca, Gap, lo digo porque voy a decir otra cosa de Gap después, Gap respondió que eso era información estratégica. Entonces yo me pregunto, ¿qué haces tú con una respuesta como esa como consumidor? Bueno, hoy día, efectivamente, Gap este año transparentó publicó los talleres con los que ellos trabajaban. Pero entonces, eso habría que chequearlo igual, encuentro yo. Es que ahora podemos chequearlo. Porque yo puedo decir como, ya, resulta que me lo hace el taller de Pablo Garaz. Sí. Pero resulta que tú también externalizáis para otro lado y yo no podría saber. Es que ahora lo podemos saber. Ahora sabemos que tenemos que ir a ese taller para saber si ese taller... porque hay otras organizaciones que trabajan en los temas, para saber si ese taller está externalizando, que también sucede mucho. Ese tipo de cosas es, de alguna forma, y lo que yo creo que se está trabajando,
es tratar de poder crear normas, ¿no? Es decir, tipo ISOs o esa tipología de normativas que de alguna forma sean capaces de transparentar la información, tal cual como sucede, por ejemplo, con la celulosa cuando sale hacia afuera, que uno tiene que certificar que la celulosa que se está produciendo acá en Chile está hecha con árboles que fueron plantados para celulosa y no de un bosque nativo. Es decir, lo mismo, de alguna forma, debería suceder con el tema de la indumentaria. ¿Qué es lo que ha pasado hasta el momento? El tema de la indumentaria, yo creo que en términos de pensamiento, de sostenibilidad, ha comenzado hace muy poco tiempo. Y ha empezado a impactarnos y a sensibilizarnos hace muy poco. Porque hemos vivido siempre, desde la revolución industrial, en el fondo, donde se masifica la producción de objetos y productos en general, en el fondo, empezamos a llenarnos de cosas. Ha llegado un momento que, por ejemplo, en el ámbito del alimentario, nosotros esta cuestión ya la tenemos súper resuelta. Y es un tema que es súper recurrente. Prueba de eso, por ejemplo, están los sellos negros que están en en los supermercados y ya no se le puede poner más mascotas a las cajas, al packaging, etcétera. Pero eso mismo es un tema que explotó hace ya varios años ya en el tema del alimentario. El tema de la indumentaria está explotando ahora y explota gracias a ciertos sucesos que son importantes y que de alguna forma te hacen ver cuál es la realidad de lo que está detrás de la producción de la ropa. Sucesos como, por ejemplo, lo que sucede en este edificio donde mueren. Justamente. Por ejemplo, lo que cuenta, claro, es decir, o lo que cuenta ahora Pablo sobre el tema de Corea. Y se empieza de alguna forma, por ejemplo, Diesel produce jeans con una cantidad de agua que es impresionante. Y la gente mano a mano comienza a sensibilizar con esos temas. Existe también una cultura mayor en la población, que es la que de alguna forma hace que la gente se empiece a preguntar un poco más de a dónde vienen las cosas, qué es lo que come, qué es lo que usa. Perfecto. Entonces, de alguna forma, existe un proceso social que está funcionando ahora. Fashion Revolution hace 20 años no habría funcionado, no habría tenido ningún impacto. Hoy día tiene un impacto porque el consumidor, y hay una cierta tipología de público que necesita informarse y que está pidiendo ser informado sobre cierta cantidad de qué es lo que está pasando, de a dónde están llegando las cosas. Como decías tú bien, es decir, no es posible tener una polera que cuesta 2 pesos y que es bonita. Es decir, no funciona. Hay algo que no está... Hay alguien que está pagando el precio. Nada es tan barato. Bueno, y lo otro que es súper importante de tomar... Porque también que era como... Da la sensación que de buenas a primera, este tema como de la moda sustentable pareciera que fuera como una capricha de fashion bloggers, a quien yo respeto y admiro y las amo, pero pareciera que fuera como de un grupo de gente, de fashionistas, ¿cachai? Pero el vestuario forma parte súper importante del presupuesto de todos nosotros. El vestuario no se va a ir, la indumentaria no es como que uno pudiera decir como ya vamos a dejar de jugar videojuegos porque son sexistas. Tú no podés dejar de vestirte. Y a la larga también es una industria que afecta a un 70% de mujeres. Sí. Y yo aquí, esta es la clásica declaración políticamente incorrecta, pero son mujeres de etnias no caucásicas, ¿cachai? Porque si fueran, se lo juro por Dios, que si fueran fábricas donde murieran puros niños rubios y puras niñas rubias y colorinas con ojos azules, este tema se habría solucionado. Pero como son niños y niñas de etnias que culturalmente han sido consideradas como fáciles de oprimir, es un tema, es como algo que pasa ya en un otro, ¿cachai? Sí. Ahora, quiero que vayamos a la primera pregunta entre ustedes. Los dos se han dedicado a investigar el tema. Bárbara, ¿qué te gustaría preguntarle a Pablo? A mí la primera pregunta que me gustaría hacerle a Pablo, y que creo que tiene mucho que ver con la función que hace Fashion Revolution, es ¿cuál es la importancia y por qué hacer activismo en el ámbito de la moda? Ya, a mí me gusta mucho esa pregunta. Yo vengo, como tú mencionabas, yo vengo de otro tipo de activismo, no específicamente de la industria, y generalmente lo que existe a nivel de desarrollo de cooperación internacional es el activismo sobre la industria en distintas áreas. Pero Fashion Revolution tiene un matiz. Nosotros trabajamos desde la moda, desde la industria de la moda, pero con los consumidores y consumidoras, con la industria,
con la academia, con todos los, porque nosotros creemos que la respuesta tiene que ser integral, porque no es una respuesta simple. Justamente nace Fashion Revolution a partir de una reflexión de las fundadoras de Fashion Revolution después del fenómeno de Rana Plaza, que son, las dos fundadoras son gente vinculada a la moda, una al comercio justo y la otra al upcycling, y dicen, bueno, ¿qué está sucediendo que nosotros no nos estamos enterando de esto? Y a veces esa noticia se dio acá en Chile y fue como 2 minutos de noticia y te olvidaste. Y siguió la hora y media de noticiario. Que es súper curioso, disculpa, porque Sí. también cuando ocurre, no podría decirte la fecha, pero cuando ocurre otra... 24 de abril del 2013. Eso es lo de Rana Sí, Plaza, sí, pero sí, cuando sí. ocurre en la historia de la humanidad, otra quema de una fábrica donde mueren 100 mujeres, se instaura el Día de la Mujer. claro. Sí. Y ahora Sí. se mueren 1000 y tanto y es como da lo mismo, porque ¿qué Claro. vamos a ir a comprar? Ahí también puede caer ese prejuicio que mencionabas tú antes de que ese incendio fue en Estados Unidos, donde existe una política de defensa de sindicatos o unions que es mucho más potente que en otros países, por ejemplo en Rana Plaza, donde está en Bangladesh, perdón, donde está prohibido o son perseguidos los sindicatos. Perfecto. ¿Ya? Entonces, y la importancia de hacer activismo es porque hay dos cosas. Una tiene que ver con el consumo, pero también tiene que ver con el desarrollo de nuestro consumo ya en una, yo diría, en una cultura de consumo ya un poquitito más post-neoliberalismo. Yo creo que ya como que llegamos a un punto, no sé si al punto peak, pero llegamos a un punto donde ya nos empezamos a dar cuenta de cuáles son las externalidades del neoliberalismo. Y los consumidores están tomando cierto activismo sobre su consumo. Partió, como decía la Bárbara, con la alimentación, pero la ropa y otros, el transporte, el reciclaje, etcétera, está tomando mucho énfasis. Y en ese sentido es importante porque podemos entender de que nosotros somos parte de un sistema y no somos un agente externo. Yo no es que yo compre una prenda y me olvide. Me compré la prenda y ni siquiera, a veces no me acuerdo ni qué me puse, o qué me voy a poner mañana, o qué cosas tengo para ponerme mañana. Okay. Entonces nosotros buscamos que el interés por vestirse tenga un componente más ético, además del estético. Perfecto. ¿Por qué te interesó esa pregunta, Bárbara? Porque creo que es súper interesante entender, hay activismo en diferentes ámbitos, ¿no? Es decir, generalmente la moda viene tratada con un ámbito de una superficialidad, porque tiene que ver simplemente, porque parece que esta palabra moda, y de hecho encuentro excelente esta semana dedicada a esta temática, Sí. porque en el fondo posiciona el discurso de la moda a un nivel que es bastante más profundo y es bastante más complejo de lo que generalmente se piensa, ¿no? Es decir, la moda tiene que ver con un modo de presentarse, con una estética, pero también tiene que ver con una industria, con una política, con una sociedad, con una forma de trabajar, con una forma de pensar lo que uno está haciendo. Es decir, es tanto más complejo que con la banalidad que generalmente se trata. ¿Qué reflexión así de por qué llegamos a tratarlo con tal banalidad? Porque no se mostró de otra. Y de hecho... ¿Porque se mostró de una manera Sí, banal? yo Porque, creo. puede ser... Bueno, es que cuando... ¿Puedo Dale, por decirte favor, algo? vamos. ¿Sabes por qué yo creo? Y sobre todo acá en este país, es porque yo creo que nosotros no tenemos industria. Entonces, al no tener industria, la moda es algo que simplemente nos llega. Okay. Y simplemente el que tiene acceso a eso es capaz de comprárselo más caro, comprárselo más bonito, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en países como Italia, Francia, Bélgica, otros países, de alguna forma ellos tienen una industria de la moda. Entonces hay gente que trabaja y que trabaja bien, no trabaja todo en las condiciones de rana. Sí, es algo que le afecta a mi vecino, le Claro. afecta a mi Claro, mamá, le es afecta decir, en el De perfecto. hecho, fondo, es nosotros decir- nos farreamos en la industria porque teníamos una gran industria textil. ¿Y por qué? Y se fue a las pailas por la Los globalización. por la globalización, tratados de libre comercio. Ah, ok. O sea, nosotros nos hemos visto afectados en la globalización en algunas áreas, no solo han sido... Absolutamente. Perfecto. Sí, sí, sí. Y de hecho, lo que decía la Bárbara también es súper importante, la política. Hoy día se está discutiendo en el Congreso una legislación para proteger los derechos sobre los textiles o el trabajo de las personas, de los indígenas.
que en otros países ya ha sucedido problemas, sus dibujos de su ropa típica han sido utilizados de manera industrializada. Es como robar los derechos intelectuales. Exactamente. Claro. Se está discutiendo los derechos intelectuales bajo el convenio 169 de la OIT, los derechos intelectuales sobre la cultura porque no es solo un diseño, es parte de la cultura. Acá tenemos talleres como de donde se explote a las trabajadoras o a los trabajadores. ¿Existe como esta especie como de fábrica góndola? Mira, en Chile yo no he recibido ni he escuchado denuncias sobre talleres. Sí han habido casos de trata de personas. He recibido comentarios, pero lamentablemente es muy difícil fiscalizar. O sea, trata de personas relacionadas al sistema de la moda. Sí. Pero, Wow. por ejemplo, nuestros vecinos, Argentina, este año ya ha tenido dos o tres talleres que han sido desmantelados y talleres grandes. Hubo un gran incendio en Buenos Aires en abril, mayo. Claro, y ahí se descubrió Y ahí en el fondo se descubrió, y hay muchos latinoamericanos indocumentados que están trabajando. Entonces, de alguna forma, es decir, Argentina tiene una industria que es un poco más fuerte bastante más fuerte que la nuestra. Pero ¿qué pasa en Patronato? Ponte tú, ustedes se han metido a los talleres, ¿les parece que se está funcionando bien ahí? Porque Patronato es uno de nuestro orgullo. Mira, y todos vamos felices para allá. Yo he recibido comentarios de diseñadoras y diseñadores y que ellos visitan los talleres y no ven ninguna irregularidad. Pero como te digo, puede ser que porque son diseñadores que están ahí. Pero si de repente tú vas por alguna, no quiero criminalizar a nadie, por eso también quiero tener mucho cuidado con eso, pero puede suceder, sobre todo en barrios dedicados a esto, que aparezca un foco de eso. Siempre puede suceder, especialmente por toda la migración que hemos tenido en el último tiempo. Las personas caen en una vulnerabilidad laboral súper grande y eso los expone a explotación. Bárbara. Sí, yo creo que hay que tener como harta conciencia. Nosotros ahora, como observatorio del sistema moda, estamos haciendo dos investigaciones, la verdad. Una en conjunto con Quinta Trends y Matriz Moda, que la vamos a lanzar la próxima semana, en donde vamos a hacer un análisis cuantitativo sobre el sistema de la moda de autor. ¿Ya? Cómo la gente trabaja, de a dónde trabaja, cuál es su sistema productivo, de a dónde compran los materiales, etc. Y paralelamente a eso estamos haciendo una encuesta, estamos haciendo una investigación. Parte de esa investigación hay una encuesta en donde nosotros estamos tratando el tema de las pymes, ¿ya? Y de marcas que son tradicionales chilenas. En un principio nosotros creíamos que nos íbamos a encontrar con suerte con 30 y de un momento a otro llegamos a 100 rapidísimo. Yo creo que existe una desinformación y no existe una cuantificación de qué es lo que de verdad existe y cuáles son los parámetros y cuáles son las dimensiones y las dinámicas con las cuales está funcionando este sistema de la moda en Chile. Perfecto. Seguramente existe, ¿ya? Pero todavía no hemos sido capaces de, por un lado, identificar los actores, la jerarquía que existe entre los actores y las dinámicas que existen entre ellos. Entonces yo creo que tu pregunta es súper complicada poder responderla, porque yo creo de verdad que existe una falta de información. Estamos recién prendiendo la linterna. Lo que te decía antes, no puedes mejorar lo que no conoces. Perfecto, tenemos que hacer una pausa comercial. La primera media hora se nos pasó así de rápido, así ha estado bueno, así que nos queda todavía la segunda media hora. Seguimos hablando sobre política, moda. Todos tenemos que comprar ropa, así que este es un tema tuyo. Y sobre todo hoy en día que pareciera que estamos con gobiernos autoritarios en los principales países, puede que esto a lo mejor... No sé, creo que este es uno de los principales momentos para ponerle foco al activismo, qué es lo que usamos y cómo hacemos. Comenten el programa con el hashtag El Interruptor y volvemos enseguida aquí a VIAX.